Buenas tardes, jóvenes. Pues igual, espero que hayan tenido Día de Muertos. Hoy estaríamos ya viendo el bloque 3, es decir, son 4 bloques. Estaríamos ya viendo todo lo que es la Guerra de Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Hoy estaríamos viendo la Revolución de Independencia en Guerrero. Sabemos que es complicado pues dar un tema a la Guerra de Independencia. Yo estaba platicando ahorita aquí con mi hija y le decía que este tema de la Guerra de Independencia, pues cuando yo estudié en la universidad, lo vi el tema en medio año. Y ustedes, pues aquí lo vamos a ver en media hora. Entonces, en media hora voy a tratar de dar toda una claridad de la Guerra de Independencia. Primeramente les voy a explicar que para poder dividir, para alguien que quiera hacer un estudio acerca de la Revolución de Independencia, la Revolución de Independencia debe dividirlo en 3 periodos. El primer periodo prerevolucionario, 1808-1810. Segundo periodo revolucionario, 1810-1820. Y periodo contrarrevolucionario, 1820-1821. Vamos a comenzar a ver primero el periodo prerevolucionario, 1808-1810. Como ustedes saben y vieron en sus clases de secundaria, en marzo de 1808, Napoleón Bonaparte pues tenía una guerra con Portugal. Y entonces al tener una guerra con Portugal, pues le va a solicitar permiso a España para que los deje pasar y los deje pasar y poder hacer una guerra con Portugal. Había que pasar por España. Entonces Napoleón le pide permiso al rey Carlos IV y al rey Fernando VII, el hijo de Carlos IV, que era el heredero al trono Fernando VII. Y entonces Napoleón pues no cumple su promesa. ¿Qué es lo que va a hacer Napoleón? Los va a agarrar prisioneros a Carlos IV, a Fernando VII, y se los lleva a Francia como prisioneros. Se los lleva al Palacio de Versalles. Ante esa situación, los españoles, al ver que su rey y su heredero al trono eran llevados a Francia como prisioneros, pues entonces inician una revolución para sacar a los franceses de España. Empieza una revolución contra los franceses y Napoleón, ¿qué es lo que va a hacer en España? Pues va a poner a su hermano como rey, lo va a poner como emperador a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella, ¿no? Así lo conocen en la historia de los libros de historia de México, ponemos Pepe Botella, José Bonaparte, porque dicen que era muy bebedor. Entonces, en mayo empieza una guerra civil, una revolución en España, y las noticias, pues corren las noticias. En ese tiempo un barco que salía de España para llegar a la Nueva España, pues tardaba cerca de 1 mes y medio a 2 meses. Entonces la noticia, cuando los barcos comienzan a dar la noticia, salen la gente a dar la noticia aquí a América, de que España acababa de ser invadida por los franceses. Entonces aquí en la Nueva España estaba un virrey llamado José de Iturrigaray, y ese virrey pues comienza a llamar a la Real Audiencia, a convocar a la gente de la Real Audiencia, a explicarles que había necesidad de hacer una independencia, pero una independencia de mentiras. Él le decía a los españoles, les decía, miren, cuando España recupere su territorio, nosotros regresamos otra vez al dominio español. Eso les dijo ellos, pero los españoles, los peninsulares, no aceptaron esa explicación
y sabiendo que este amigo iba a tratar de dar un golpe de estado a José Iturrigaray para poder conseguir la independencia, ¿qué van a hacer los españoles? Lo van a quitar y van a poner un nuevo virrey. Aquí en Acapulco, había un señor mulato, comerciante aquí de Acapulco, llamado José Mariano Tavares. Y ese José Mariano Tavares era amigo de Iturrigaray. Y al darse cuenta que su amigo Iturrigaray había sido hecho prisionero, José Mariano Tavares pues convoca una conspiración aquí en Acapulco. Entonces, a finales de diciembre de 1808, Mariano Tavares los comienza a convocar en lo que es hoy La Quebrada, donde se avientan los famosos clavados, ahí se reunían, pero desgraciadamente pues había orejas que escuchaban que José Mariano Tavares explicaba que él tenía 5,000 indígenas cerca de Coyuca, aquí de Coyuca de Benítez, y que estaban dispuestos a ir a una guerra de independencia. Van y lo acusan ante el gobernador de Acapulco y tratan de tomarlo prisionero. José Mariano Tavares se da cuenta que lo van a agarrar prisionero y huye, se va de aquí de Acapulco. Y entonces esta es la primera periodo prerevolucionario, ¿no? Aquí en Guerrero, esta conspiración posiblemente en los libros de historia a nivel nacional no se hable, porque se habla solamente de la conspiración de Valladolid, la conspiración de San Miguel el Grande o la de Querétaro. La de esta conspiración, solamente pues leyendo en el Archivo General de la Nación, yo pude localizar esta conspiración, ¿no? Entonces una conspiración de 1808, ¿sí? Pero fracasa la conspiración, digo, es descubierto. Y ahí termina el primer periodo prerevolucionario y pasaríamos a ver el periodo revolucionario, 1810-1820. Para 1810, aquí en Guerrero, pues allá estaban las condiciones dadas para ir a una guerra de independencia. Ustedes posiblemente han escuchado que José María Morelos era arriero y que José María Morelos pues realizaba comercio, era comerciante, era arriero y conocía todos los caminos aquí en nuestro estado. Además, la gente que hemos estado investigando todos estos temas, hemos encontrado que Morelos ya para 1802 se reunía en un pueblito aquí cerca de Iguala, Guerrero, que se llama Tepecuacuilco, y en ese pueblo había un arriero también que se llama Valerio Trujano, y entonces Morelos pues tenía, digo, pues era sacerdote, pero pues era humano, le gustaba la sobrina de Valerio Trujano, le gustaba, y entonces cada año nuevo pues él iba a visitar a Valerio Trujano con la idea de ver a la muchacha. Y en esas navidades que se llevaban, ahí se juntaba Nicolás Bravo, se juntaba Vicente Guerrero, y entonces Juan Álvarez, y entonces ya había una conspiración. Además Morelos les hablaba a estos señores de que había que hacer una revolución de independencia, lo que había hecho Estados Unidos, que cómo era posible que Estados Unidos habían expulsado a los ingleses. Y entonces pues ya hay unas pláticas y hay conspiraciones, por eso cuando viene Morelos a Guerrero, pues la gente se le suma a él. Entonces Guerrero, José María, Morelos, cuando se da cuenta que en 15 de septiembre de 1810, su maestro, porque Morelos estudió en lo que es hoy la Universidad Michoacana, en el Colegio de San Nicolás, su maestro pues había sido Hidalgo, Miguel Hidalgo, y entonces cuando se da cuenta que su maestro estaba encabezando una revolución, pues inmediatamente va y lo busca y se van a encontrar en un pueblito cuando ya Hidalgo había iniciado toda la ruta, había dominado ya lo que era Guanajuato y ahí va el dominio de lo que es Valladolid, lo que es Morelia. Y entonces cerca de Morelia, lo que es Valladolid,
Ahí Morelos llega y se entrevista con su maestro y dice, oye, quiero sumarme a la Revolución de Independencia. Hidalgo lo invita a que se una y que venga y domine Acapulco. Como les decía, Acapulco es un punto estratégico. Hidalgo no le da ni un arma, no le da ni un dinero, no le da ejército, no le da nada. Entonces Morelos, se anima a pesar de eso, dice que se va a encargar de venir a dominar lo que es Acapulco. Ante esa situación, Morelos llega a un pueblito que se llama Carácuaro, Michoacán. Él era sacerdote allí, ahí daba misa. Y entonces Morelos llega y presenta su renuncia como sacerdote del pueblo e invita al pueblo a que se le suman a la guerra de independencia. Solamente se le suman 17 gentes. Los 17 gentes salen con él. Entonces Morelos llega a lo que es Zacatula, a lo que es Zihuatanejo hoy. Ahí inicia su caravana de la guerra de independencia. Entonces Morelos llega acá por Zacatula y comienza la gente a invitarlos a que se suman a la Revolución de Independencia. Sigue caminando Morelos, llega a Tepan de Galeana y ahí se le une Menegildo Galeana, se le une a la guerra de independencia, le apoya con un cañón, le apoya con armas, con dinero y con hombres. Sigue caminando Morelos, llega a Coyuca de Benítez y ahí se le une Juan Álvarez. Sigue caminando Morelos, llega aquí a Acapulco y ya no eran 17 gentes, ya eran 5,000 soldados que traía Morelos. ¿Cuál era la misión? Dominar lo que es el fuerte de San Diego. El fuerte de San Diego era una fortaleza. Ahí estaban refugiados los peninsulares, los españoles, los que apoyaban al gobierno español. Y entonces él llega con la idea de conquistar la fortaleza, pero desgraciadamente no lo puede hacer. Pasa un mes, pasan 2 meses y no hay un avance, no pueden dominarlos. Entonces, ante esa situación, los compañeros de Morelos lo aconsejan a él, pues de que salga fuera de aquí, que hay que extender la revolución a otras regiones. Y entonces Morelos, pues se lanza y comienza, les decía a ustedes que comienza a dominar lo que es toda la región de Chilpancingo, Tistla, Chilapa, Ometepec, toda la región de Tasco. Y luego a partir de allí, pues comienza a pensar de que había necesidad de extender sus dominios. Para la gente que está haciendo la línea de tiempo, Morelos, en agradecimiento a que la gente en Guerrero lo apoyaba en la guerra de independencia, pues va a encontrar que en abril de 1811, Morelos, en agradecimiento a los guerrerenses, pues va a fundar la provincia de Tépano, ¿sí? Va a decir, ahí nace lo que es el estado de Guerrero. Entonces Morelos, llega aquí de nuevo, regresa a Guerrero y comienza a extender sus dominios a otras regiones. Él comienza a extender sus dominios hacia Puebla, hacia Oaxaca. Llega a Oaxaca, ahí establecido, dura varios tiempo dominando toda esta región, pero desgraciadamente al ver de que hay un rechazo, que la sociedad en Puebla pues era gente que no estaba a favor de su revolución, que estaba a favor de la gente de los españoles, Morelos le da desilusión, se siente mal y entonces piensa volver a Guerrero. Dice, yo mejor me regreso a Guerrero, voy a organizar a las Fuerzas Armadas. En estos años, 1811, y cuando muere Hidalgo, quedan dos líderes de la Revolución de Independencia. Por un lado queda Ignacio López Rayón y queda José María Morelos. Claro, cada quien pensaba que la revolución era de manera distinta, ¿sí? Cuando vivía Hidalgo, también la revolución estaba dividida. Estaba Allende. Allende era gente, Ignacio Allende era gente que pensaba que la revolución era para hacerla a favor de los criollos. En cambio, Hidalgo no, Hidalgo pensaba que la revolución era a favor del pueblo. Y aquí lo mismo, cuando muere Hidalgo surgen dos líderes y entonces Morelos
lucha por una revolución del pueblo y Ignacio López Rayón pues lucha por una revolución a favor de los criollos. Entonces hay una división. Cuando muere Hidalgo, queda como líder de la revolución Ignacio López Rayón y va a establecer una fortaleza, va a establecer la Junta de Zitácuaro, que era el principal organismo revolucionario de los gente que luchaba por la independencia. Desgraciadamente esta fortaleza que estaba en Zitácuaro, pues son derrotados. Entonces, pues Morelos siente la necesidad de que hay que reorganizar las fuerzas armadas, hay que organizar al ejército para poder vencer con la guerra de independencia. Y entonces regresa a Guerrero, llega a Guerrero, regresa a Acapulco y ahora sí, en 1813, para junio de 1813, domina la región de Acapulco, ahora sí ya conquista lo que es la fortaleza y entonces Morelos piensa que hay necesidad de realizar un congreso donde se junten todos los revolucionarios del país y digan, señores, vamos a empezar a dictar leyes. Y entonces Morelos convoca a todos los revolucionarios a un congreso en Chilpancingo el día 14 de septiembre de 1813. En ese congreso Morelos va a exponer lo que son los sentimientos de la nación. Esos sentimientos de la nación, ahí se plantea por primera vez la independencia total de España, ¿sí? Porque en ese tiempo todavía seguían prisioneros Carlos IV, el rey, y Fernando VII, seguían prisioneros a manos de los franceses. Y entonces en España, los españoles también les decía que habían encabezado una revolución y ellos en 1812 establecieron una constitución en donde ellos hablaban a favor del pueblo español. Esta constitución recibe el nombre de la Constitución de Cádiz de 1812. Y entonces Morelos, les digo, el 14 de septiembre de 1813, expone los sentimientos de la nación, ahí expone cómo debería ser un gobierno dividido a través de tres poderes, un legislativo, ejecutivo y judicial, de cómo debería organizarse todo el país. Hablaba de que ya no debería haber castas, que sino que todos ya eran americanos, ya no había división entre peninsulares criollos, sino que ya todos eran americanos. Habla de que la independencia es una independencia total. A él ya no le importaba si Fernando recuperaba su libertad, sino que ya era una independencia total. Todo este Congreso empieza a avanzar, empiezan a elaborar leyes, empiezan a querer elaborar una constitución. Morelos abandona el Congreso, siente que hay que seguir dominando regiones, porque si no domina provincias, pues la revolución no podía avanzar, no podía quedarse solamente aquí en Guerrero. Y entonces él piensa que había que dominar lo que es hoy Michoacán, antes se llamaba Valladolid. Entonces él llega a la región de Valladolid a querer dominar la región, es derrotado en Valladolid y saliendo del pueblito, saliendo de lo que es hoy Morelia, que era la capital, Morelia, que era Valladolid, como se conocía antes Morelia, él sale huyendo por la derrota y en un pueblito que se llama Purorán, Michoacán, allí le quitan su principal brazo derecho, que era José Mariano Matamoros. Entonces a Matamoros lo agarran prisionero y entonces Morelos siente que había perdido el brazo derecho porque era su gran líder, ¿no? El otro brazo, el izquierdo, era los Galeana, ¿no? El Menegildo Galeana. Entonces Morelos, derrotado, regresa a Guerrero y su tarea pues va a ser ya cuidar al Congreso, es decir, había que cuidar al Congreso. Toda la finalidad de él es cuidar el Congreso. El Congreso, como va a ser atacado en la ciudad de Chilpancingo y tratando que los van a agarrar prisioneros, comienzan a huir por toda la tierra caliente. Entonces, debajo de los árboles, en Huetamo, toda la región, ¿sí? San Lucas, toda esa región, comienzan a ir escribiendo los abogados debajo de los árboles, comienzan a ir dictando leyes y comienzan a ir escribiendo
Y entonces este movimiento de este Congreso va a cristalizar un día 22 de octubre de 1814 en la ciudad de Apatzingán, Michoacán. Y entonces en esta ciudad, ahí el Congreso va a publicar la primera Constitución de México. Y en esa Constitución de México, como la gente que está haciendo la línea de tiempo, va a ver que ahí ya se reconoce al estado de Guerrero como una provincia y además con un representante, José María Herrera, que era su representante, su diputado, su representante ante el Congreso. Entonces este Congreso concluye con esta Constitución. Morelos sigue con la misión de irlos cuidando, siguen siendo perseguidos y entonces Morelos trata de llevarse el Congreso, todas estas gentes, todos los congresistas, los trata de llevar hacia Tehuacán, Puebla, con la idea de cuidar a la gente. Desgraciadamente ya el ejército de Morelos solamente ya eran 1000, traía 1000 soldados y entonces Morelos trata de llevarlos para Puebla para protegerlos, pero desgraciadamente pues es hecho prisionero, ¿no? Lo derrotan a Morelos y entonces Morelos es hecho prisionero y ahí termina lo que es el periodo revolucionario, ¿no? A partir de la muerte de Morelos empieza lo que va a ser una lucha de guerrillas. La lucha de guerrillas, es decir, ya queda como líder de la lucha de guerrillas Vicente Guerrero y Pedro Ascencio Alquicidas, con ejército ya muy pequeño, ¿no? De no más de 3000 soldados, mientras los españoles eran a cerca de 10,000 soldados. Entonces Morelos es fusilado el 22 de diciembre de 1815. Ante esa situación, pues el movimiento de independencia pues decae, ¿no? Ya con la muerte de Morelos, y les decía que quedan dos líderes, ¿no? Queda Vicente Guerrero y queda Pedro Ascencio Alquicidas, pero la lucha ya es local, ya nomás queda aquí en Guerrero. Y esa lucha, pues ya es la lucha a través de la guerrilla. La gente piensa, además, para 1814, el 15, ya España había recuperado su territorio, ya el rey era Fernando VII. Todos los españoles consideraban que ya no había necesidad de continuar una guerra de independencia, sino que España ya había recuperado su territorio y que por lo tanto la Nueva España debería continuar dominada por los españoles. Pero aquí les digo, ya la lucha era muy extensa, entonces, pero solamente local. Entonces, Pedro Ascencio Alquicidas de 1815 al 20, Vicente Guerrero y Pedro Ascencio sostienen la guerra en Guerrero, pero la guerra ya es muy poca, es decir, ya la gente está cansada, son 10 años de guerra, sin dinero, sin recursos, y entonces la gente piensa que ya hay necesidad de concluir una guerra de independencia. Ante esa situación, pues Vicente Guerrero, como líder, pues comienza a ser invitado por un señor llamado Agustín de Iturbide. Los españoles también consideraban que había que terminar ya la guerra, porque en España hay una revolución en contra del rey, encabezada por Rafael del Riego, y ese señor había de nuevo establecido la Constitución de 1812. Y entonces esta Constitución pues perjudicaba los intereses de la gente rica en México. Entonces la gente rica en México lo que va a hacer es convocar a una reunión a mediados de 1820 en una iglesia que se llama La Profesa en la Ciudad de México. Ahí se reúnen toda la gente rica, poderosa, la iglesia, y entonces ellos plantean que hay que consumar la independencia, que hay que hallar la manera de consumar la independencia. Y entonces el rey Apodaca comisiona a Agustín de Iturbide para que venga y derrote a Pedro Ascencio y derrote a Vicente Guerrero.
llega Iturbide a Guerrero y se establece en lo que hoy es Teloloapan, ahí pone su campamento. A primeros combates, comienza a haber combates, lo derrotan, comienzan a ser derrotado Agustín Iturbide, y entonces al darse cuenta que no puede derrotar a Pedro Ascencio ni a Vicente Guerrero, considera que hay que hallar la manera que, pues hay que convencer a Vicente Guerrero que había que concluir ya con la guerra de independencia. Entonces, para enero de 1821, pues Agustín Iturbide pues, le empieza a mandar cartas a Vicente Guerrero invitándolo a que había que reunirse. Las cartas, desgraciadamente, pues no convencen a Vicente Guerrero, rechaza esa petición porque Agustín Iturbide, pues en la carta aconsejaba a Vicente Guerrero que había que invitar, que viniera a gobernar nuestro país, pues el rey Fernando VII, había que invitarlo a que viniera a gobernar. Y entonces, pues Vicente Guerrero decía, oye, tenemos 10 años en guerra, ¿cómo vamos a invitar a Fernando VII? ¿No? Entonces, ante esa situación, pues no acepta este convenio, no los acepta. Y entonces, pues, tratando de que esto no se rompiera, de nuevo, Agustín Iturbide, pues ya le manda una carta de nuevo invitándolo a Vicente Guerrero que había que negociar la guerra de independencia, había que terminarla. Y entonces, ya con nuevos planteamientos, pues va a haber reuniones con Vicente Guerrero y ahí concluyen, ¿no? ¿Sí? Concluyen en que hay que necesidad y quedan los dos convencidos que había terminado la guerra de independencia. Ante esa situación, Agustín de Iturbide, pues aprovechando su lugar, su preferencia como peninsular, pues publica el plan de Iguala, ¿no? El plan de Iguala, que es el 24 de febrero de 1821, en la ciudad de Iguala publica este plan, y entonces ahí queda concluido lo que es la guerra de independencia. En ese plan de Iguala, ahí se habla de que pues el rey había que invitar al rey Fernando VII que gobernara el país, o bien que si no aceptaba, pues había que invitar a un Borbón a que viniera a gobernar el país, o bien que gobernara el país el que tuviera más luces. ¿Quién iba a tener más luces, jóvenes? Vicente Guerrero, que nunca fue a la escuela, o alguien que fue a la escuela como Agustín Iturbide. Entonces, ante esa situación, pues la gente considera que Agustín Iturbide pues debería gobernar el país y aprovecha esta situación. Además, en esa plan de Iguala, pues se habla de que pues, había que respetar todas las propiedades, es decir, los indígenas fueron una guerra de independencia tratar de rescatar sus tierras, pero en el plan de Iguala se coloca de que había necesidad de respetar las propiedades, que ya no había que quitarlas, los que eran propietarios de tierras, ellos no iban a ser perjudicados. Y por último, pues se habla que la religión, pues debería ser una religión católica, ¿no? ¿Sí? Y que se iba a establecer una monarquía constitucional. Aquí terminaríamos, ¿no? Entonces les digo, tres periodos, un periodo prerevolucionario, 1808, 1810, un periodo revolucionario, 1810, 1820 y el periodo contrarrevolucionario, 1820, 1821. Entonces así termina nuestra guerra de independencia y estaríamos viendo en la próxima clase toda la lucha que va a surgir durante todo el periodo de 1821 hasta 1854. ¿Sí? Es un periodo conflictivo de lo que es el estado de Guerrero, porque pues va a haber una lucha política, ¿no? Nadie queda conforme de que Agustín Iturbide pues llegue al poder y comience a aprovecharse. Y ante esa situación, pues de nuevo nuestro país va a seguir en grandes conflictos. Todo este periodo vamos a ver cómo perdemos la mitad de nuestro territorio, tenemos una guerra contra Texas, tenemos una guerra de los pasteles, tenemos una guerra con Estados Unidos y vamos a tener una guerra contra Francia, ¿no? Entonces nuestro país, un país débil, sin riqueza, sin una división política que había entre la gente. Muchos decían queremos un gobierno monárquico, muchos decían queremos una república y todo esto va a provocar un caos en nuestro país.
Entonces, jóvenes, lo mismo, un resumen, un mapa conceptual acerca de la Revolución de Independencia. Muchas gracias y nos estaríamos viendo, jóvenes.